Buenos días, profesores y compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy del Journal Club, 9 de diciembre del 2024. Y el artículo que vamos a revisar el día de hoy lleva como título Frecuencia de cardiotoxicidad después de la administración intramuscular de epinefrina en pacientes del Departamento de Emergencias con anafilaxia. Para esta presentación agradezco la asesoría del doctor en ciencias Carlos Macusel Sánchez. Yo soy la doctora Epsi Aranza Jiménez Luna, residente de primer año de alergia e inmunología clínica. El artículo que vamos a revisar el día de hoy fue publicado en el Journal of American College of Emergency Physicians Open, el cual tiene un factor de impacto, la revista como tal, de 2.3 en el 2023. Y les comparto el DOI donde pueden descargar el artículo para que puedan leerlo desde sus dispositivos. Este artículo fue publicado en febrero del 2024. El autor principal de este artículo es la doctora Emily Pau, quien actualmente es médico de urgencias en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Y el grupo de investigadores que vamos a analizar el día de hoy, pues trabajan en este mismo centro, incluyendo residentes y médicos adscritos del servicio de urgencias. Como introducción a nuestro tema, vamos a hablar, pues recordar ciertos aspectos básicos de la anafilaxia, la cual sabemos que es una enfermedad con posibilidad de ser mortal. Es caracterizada por una reacción repentina y sistémica a un alergeno que puede afectar múltiples órganos. En general, en Estados Unidos, la incidencia estimada de anafilaxia a lo largo de la vida de un americano puede ir de 0.05% a 7.9%. En los desencadenantes comunes pueden ser desde alimentos, picaduras de insectos y medicamentos. En una encuesta transversal que se hizo en este mismo país, se determinó que 36% de los pacientes que informaron un episodio de anafilaxia fueron a un hospital. El 13% acudieron a un consultorio de un médico, 12% llamaron al 911, 11% se autoadministraron epinefrina y hasta el 28% de los pacientes con una anafilaxia recibieron un tratamiento distinto a la epinefrina. Actualmente, pues sabemos que el pilar del tratamiento de la anafilaxia es la epinefrina administrada por vía intramuscular. Y conocemos su mecanismo de acción, el cual aumenta la resistencia vascular periférica a través de los receptores alfa y también tiene un efecto de broncodilatación a través de los receptores beta. ¿Existen posibles riesgos de toxicidad por el uso de este medicamento a nivel cardiovascular, ya que pues, estos pueden derivarse de una vasoconstricción mediada por receptores alfa 1 y por el aumento de la contractilidad cardíaca mediados por los receptores beta 1? Y bueno, la importancia de este estudio deriva más que nada de saber administrar este medicamento de manera oportuna en una dosis adecuada y pues por el modo adecuado. Algunos médicos recientes, en la actualidad, perdón, en el servicio de urgencias todavía dudan de administrarlo, ya que pues esta duda deriva del riesgo que pudiera ser o la preocupación de que estas propiedades vasoactivas anteriormente mencionados puedan contribuir a efectos cardiovasculares severos, los cuales pues llevan como el nombre de cardiotoxicidad. Y esta reticencia del médico de administrar este medicamento de primera línea en una situación con posibilidad de mortalidad, pues tiene efectos también deleterios para el paciente. Sin embargo, como tal, aún hay una falta de estudios de alta calidad que nos describan qué tan frecuente puede ser la cardiotoxicidad después de ser administrado la epinefrina para el tratamiento de la anafilaxia, teniendo en consideración su adecuada dosis y su adecuada vía de administración. Por lo tanto, el objetivo de este artículo que vamos a revisar, pues justamente fue eso, estimar la frecuencia de la cardiotoxicidad por medio también, como resultado secundario, identificar los posibles factores de riesgo potenciales para esta cardiotoxicidad en estos mismos sujetos. Los métodos para realizar este estudio en este artículo, pues fue un estudio observacional retrospectivo, el cual identificó la frecuencia de esta cardiotoxicidad en pacientes adultos que recibieron
epinefrina intramuscular en el servicio de urgencias, específicamente después de haber sufrido una anafilaxia. Se incluyeron para este estudio las visitas de urgencias en este hospital anteriormente mencionado, en una fecha entre 2 de noviembre del 2017 al 31 de diciembre del 2021. Se llevó a cabo en un solo centro médico académico de atención cuaternaria y solamente se estudió a pacientes adultos mayores de 18 años. Para este estudio observacional retrospectivo, lo hicieron por medio de análisis de expedientes electrónicos y incluyeron el código utilizando códigos del CIE-10 para reacciones alergias o anafilaxia. Los pacientes que recibieron inclusive la epinefrina fuera de este mismo centro fueron incluidos, ya que si se administró de modo correcto antes de llegar a urgencia, pues no lo excluyeron, decidieron incluirlos en este estudio. Al final, pues se completó una revisión manual de la historia clínica para confirmar la elegibilidad de cada uno de los pacientes incluidos. Y bueno, ellos lo que midieron, parte de la metodología que ellos ocuparon, pues fue entrenar a los residentes de medicina de urgencias para pues revisar estas historias clínicas. Se recopilaron desde datos de los pacientes, datos demográficos, detalles de la presentación clínica de la anafilaxia, la vía y la dosis de administración de la medicación y los resultados por medio después de haber administrado este medicamento. Todos los encuentros que se llevaron a cabo en el servicio de urgencias que cumplían con los criterios de elegibilidad, pues fueron revisados también por un adscrito o un residente encargado de extraer información para poder confirmar que realmente sí fueran elegibles. Y una revisión secundaria se realizó en solo un 7% de estos expedientes para realmente pues confirmar que tuvieran los criterios de elegibilidad y fuera la recopilación adecuada. El resultado primario que ellos evaluaron fue la cardiotoxicidad y esta se definió en términos generales como efectos cardiovasculares adversos tras la administración de la epinefrina. Y vamos a definir esta cardiotoxicidad por medio de 6 criterios. Uno, si el paciente tuvo un cambio de isquémico en el electrocardiograma de 12 derivaciones después de 4 horas de la administración de epinefrina. Segundo, si tuvo una arritmia, ya sea ventricular o auricular, dentro de las 4 horas. Si tuvo una troponina elevada, dentro de las 12 horas. 4, si tuvo un cateterismo cardíaco con intervencionismo coronario percutáneo dentro de las 72 horas. Si tuvo una fracción de eyección disminuida en el ecocardiograma transtorácico dentro de las 72 horas posteriores. Y si tuvo una presión sistólica mayor a 200 en las 4 horas posteriores de la administración de la epinefrina. Para los análisis de los datos, ellos decidieron utilizar variables continuas y variables categóricas. Para estas primeras, utilizaron tendencias centrales y dispersión, los cuales reportaron por medianas y rangos intercuantílicos que vamos a revisar. Y para realizar las asociaciones entre estas variables, utilizaron la prueba de suma de Wilcoxon-Rank, mientras que para las variables categóricas lo reportaron en frecuencias y porcentajes. Y para esta asociación entre estas variables, utilizaron la prueba de chi cuadrada o la prueba exacta de Fisher. La proporción general que ellos encontraron de los pacientes con cardiotoxicidad fue calculada después de este análisis y se dividió entre el número total de participantes en este estudio, a pesar de que no tuvieran cardiotoxicidad. Las características de los pacientes evaluados incluyeron un rango, pues varios aspectos, desde la edad, el sexo, desde dónde eran originarios, el estado de seguro, si tenían comorbilidades, si tenían uso de consumo de cocaína o metanfetamina, si esta era determinada o lo tenían una detección de drogas por medio de estudios, o el número de dosis de epinefrina recibidas antes de llegar al centro médico o en el mismo centro médico. Los valores de P de 2 colas menores de 0.05 fueron determinados como significativos y realmente pues a pesar de que pues realizaron un buen estudio, ellos tuvieron una muestra muy pequeña y eso pues también vamos a analizar pues qué importancia tiene en los resultados. Y los resultados que ellos obtuvieron de toda esta metodología anteriormente comentada
pues primero vamos a analizar las características de los pacientes que ellos estudiaron. En general, ellos identificaron 512 expedientes en el servicio de urgencias que que cumplían los criterios de elegibilidad para el estudio. Y ya después de haberlas revisado, se dieron cuenta que 174 estaban duplicados. Por lo tanto, como tal, la población analítica incluyó a 338 pacientes. De estos pacientes, la mediana de edad fue de 32 años y el 18.6% tenían hipertensión crónica, que era una de las comorbilidades más frecuentemente reportadas en los pacientes con cardiotoxicidad. 3.6% tenían la enfermedad de las arterias coronarias y 3 tuvieron un resultado positivo en la prueba de detección de drogas en orina. De estos 338 pacientes incluidos, el 7% tuvieron una revisión de la historia clínica completada por un segundo revisor. ¿Esto por qué fue así? Pues bueno, ellos decidieron realizar una segunda revisión por un adscrito para determinar si realmente el porcentaje de concordancia con los datos ingresados por los revisores previos, pues eran consistentes con lo que ellos estaban reportando, y detectaron que sí. La gran mayoría, el 100%, tuvo una gran concordancia, solamente 97%, que fue a lo mejor la variación que ellos encontraron para la arritmia ventricular. Entonces, en general, pues tuvieron un buen filtro, las concordancias con los expedientes clínicos y al momento de pasarlo a la base de datos, pues tenían una gran concordancia. Los principales resultados de estos 338 pacientes analizados: se detectó que casi el 5% de ellos experimentaron al menos un evento cardiotóxico. Es decir, de esta población, 16 pacientes tuvieron cardiotoxicidad. Dentro de estos 16 pacientes podemos ver aquí en la tabla la frecuencia, en qué definición de cardiotoxicidad fue más frecuente. Y vemos como el número 1, pues cambios isquémicos en el electrocardiograma de 12 derivaciones, con un 2.4%, que fueron 8 pacientes. Seguido de troponina I elevada, con 1.8%. Después seguían las arritmias auriculares, perdón, y después las ventriculares. Y podemos observar que ningún paciente tuvo una fracción de eyección disminuida, ni presión arterial sistémica elevada por más de 200 milimercurios. Y ninguno tuvo como tal un paro cardiorrespiratorio, y ninguno fue sometido a perfusión coronaria. Como podemos ver, realmente solamente a 2 pacientes se les realizó el cateterismo cardíaco, pero ninguno como tal fue sometido a un intervencionismo coronario percutáneo. Como resultado secundario, ellos habían mencionado una hemorragia intracraneal o un edema pulmonar. Ninguno tuvo hemorragia intracraneal y solamente un paciente tuvo edema pulmonar. Por lo tanto, esto equivale a que solamente el 0.3% de estos 338 pacientes tuvo un resultado secundario como definido como cardiotoxicidad, es decir, extracardíaco. En esta tabla de aquí podemos ver en general los datos de los pacientes, de los 16 pacientes con cardiotoxicidad. Y como vemos, estos son los datos completos de los 16 pacientes. La gran mayoría de estos 16 pacientes pues eran ya de una edad avanzada, tenían comorbilidades como hipertensión o obesidad. La gran mayoría igual podemos ver que recibieron más de una dosis de epinefrina intramuscular. Y pues vamos ahora a estudiar la asociación entre las características del paciente que tuvo cardiotoxicidad y de aquellos que no tuvieron. Y esta tabla ejemplifica esas diferencias. En esta primera tenemos todos los pacientes de los 338 pacientes. En esta segunda, los pacientes que tuvieron cardiotoxicidad. Y en esta tercera, los pacientes que no tuvieron cardiotoxicidad. En general, los que tuvieron cardiotoxicidad eran, como mencionamos, de mayor edad, eran más propensos a tener antecedentes de hipertensión y pues fueron los pacientes que tuvieron resultados positivos en la prueba de detección de drogas, orina para cocaína o metanfetamina. Aquí podemos ver también que la segunda comorbilidad era obesidad, seguida de fumadores. Y, perdón, aquí también la gran mayoría eran mujeres
tenía la etnicidad, eran no hispánicos ni latinos. Los pacientes que experimentaron la cardiotoxicidad recibieron más de una dosis de epinefrina intramuscular y también fueron aquellos que iniciaron una infusión continua de epinefrina intravenosa. Como podemos ver aquí, la gran mayoría de cardiotoxicidad tenía al menos dos, había recibido una, o algunos recibieron inclusive una infusión intravenosa de epinefrina. En cuanto a las características de los episodios de anafilaxia, los pacientes con cardiotoxicidad tuvieron más probabilidad de presentar hipotensión asociado a una anafilaxia. Y podemos ver que esto es significativo de manera estadística, con una P menor a 0.01%, aquellos pacientes con cardiotoxicidad. Y en aquellos pacientes que no tuvieron cardiotoxicidad, pues también el angiodema, la presencia del angiodema también fue de relevancia, ya que aquellos pacientes sin cardiotoxicidad tenían más probabilidades de tener angiodema. La etiología identificada más frecuente en aquellos con cardiotoxicidad fue medicamentos y en aquellos sin cardiotoxicidad fueron alimentos. Los pacientes con cardiotoxicidad, casi el 100% de estos pacientes fueron ingresados, es decir, hospitalizados. Solamente un paciente no fue hospitalizado. A diferencia de aquellos que no tuvieron cardiotoxicidad, solamente una cuarta parte de esta población fue hospitalizada, el 25.8%. Un paciente ingresó a la unidad de cuidados intensivos y otro inclusive ameritó una traqueostomía de urgencia por el angiodema. Y como podemos ver, la gran mayoría de los pacientes con cardiotoxicidad fueron admitidos en la terapia intensiva, a diferencia de los pacientes sin cardiotoxicidad, que podemos ver el 71.7% realmente pues fue dado de alta desde el servicio de urgencias. Entonces, pues ahí la gran diferencia entre estas dos poblaciones pues es de relevancia. Y bueno, ¿qué limitaciones tuvo este estudio? Propiamente las mismas de un estudio retrospectivo, que a pesar de que intentaron mitigarlo, pues son relativas a este tipo de estudio, ¿no? Ya que ellos trataron de capacitar a los residentes de urgencias para llenar el entrenamiento de resúmenes de historias clínicas y la extracción de datos duplicados. Propiamente también la naturaleza unicéntrica del estudio solamente se realizó en un solo hospital, en el departamento de urgencias. Y tercera, pues como tal no hubo una evaluación diagnóstica estándar para todos los pacientes. Es decir, no todos los pacientes tuvieron un análisis de troponina, no todos los pacientes tuvieron un electrocardiograma. Es decir, no hicieron un protocolo general para todos. Propiamente el pequeño tamaño de muestra, que era lo que habíamos mencionado. Y quinto, pues como tal, propiamente la anafilaxia puede ser causante de la cardiotoxicidad. Es decir, no como un efecto adverso, sino propiamente como la enfermedad. Entonces, como tal, este estudio, pues tampoco fue el propósito distinguir la cardiotoxicidad causada por la anafilaxia en comparación con como propiamente un efecto adverso del tratamiento. Y bueno, ¿qué podemos rescatar de este artículo? ¿En qué nos podríamos quedar para nuestra práctica clínica? Realmente sí podemos rescatar muchos datos importantes de aquí, ya que se determinó que casi el 5% de los pacientes quizás tuvieron efectos secundarios cardiovasculares asociadas a la epinefrina. Es decir, la cardiotoxicidad se determinó en un 4.7% de estos pacientes, con 16 pacientes de los 338 que analizaron. Entonces, nosotros tendríamos que tener mayor cuidado con aquellos pacientes que tienen mayor edad, le administran epinefrina, más de 2 dosis de epinefrina intramuscular, que tienen antecedente de hipertensión o tienen ya un antecedente de consumir cocaína o metanfetamina, porque estos tienen mayor riesgo de tener cardiotoxicidad. Y como tal, en este estudio, ningún paciente tuvo un paro cardiorrespiratorio ni una intervención coronaria percutánea dentro de las 72 horas siguientes. Entonces, en nuestra práctica clínica, pues valdría la pena mantener esto en mente, ya que serían pacientes que tendríamos que estar a lo mejor vigilando y tener en cuenta que pueden tener un mayor riesgo de cardiotoxicidad. Y bueno, este estudio que analizamos
Es el primer estudio que describe de manera sistemática la cardiotoxicidad asociada a la administración de epinefrina intramuscular como tratamiento de la anafilaxia. Como tal, los estudios previos se limitan a reportes de caso y describen los efectos cardíacos adversos después del tratamiento de la epinefrina para la anafilaxia. Y cabe mencionar que muchos de estos incluyen la administración de la epinefrina, pues no, a lo mejor no siempre de un modo adecuado, muchas veces intravenoso o con una dosis inadecuada. El estudio previo que tenemos, los reportes previos, reportan casos de 43 informes de casos que tuvieron efectos cardíacos adversos. Solamente 13 como tal describen la cardiotoxicidad. Lo que les comento, a pesar de utilizar una dosis adecuada, con una concentración y una vía correcta. Y 13 de estos pacientes, como tal, se reportaron con una troponina elevada o una nueva elevación del segmento ST o depresión, pues haciendo referencia en un cambio isquémico electrocardiográfico. Los efectos secundarios que ellos describen en estos estudios, pues también vienen en relación con lo que ellos encontraron, con lo que este estudio encontró, con una disminución de la fracción de eyección, con un diagnóstico de miocardiopatía y la trombosis de la arteria coronaria. Los informes que se han encontrado en la literatura previos a este reporte o a este artículo, pues reportan que 34 pacientes recibieron una dosis de epinefrina en bolo intravenoso o una dosis intramuscular muy alta que no era correspondiente con la edad del paciente o con el peso del paciente. Y pues debido a este mal uso de la epinefrina, pues fue que se provocaron diferentes efectos secundarios como arritmias, miocardiopatía, trombosis o el paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, este estudio que analizamos, pues suma a nuestro conocimiento ya que nos proporciona una estimación de la frecuencia de los efectos cardiovasculares que la epinefrina pudiera tener en los pacientes con anafilaxia. Y bueno, como conclusión a nuestro estudio, se encontró que en general la cardiotoxicidad después del tratamiento de la epinefrina de modo adecuado, después de una anafilaxia, es de casi el 5%. Hay que tener en cuenta y mayor cuidado con aquellos pacientes con antecedentes de hipertensión que recibieron más de una dosis de epinefrina o inclusive que ameritaron una infusión de epinefrina, porque en ellos pues los efectos adversos pudieran ser más frecuentes. Como tal, esto se suma a la práctica diaria que nosotros hacemos de seguir continuando con la epinefrina como primera línea de tratamiento de la anafilaxia, ya que como tal, pues es digamos que se suma a la buena práctica de dar un buen tratamiento adecuado a un estado de potencial, de ser potencialmente mortal, y nos recomienda tener un monitoreo cuidadoso en estos pacientes, en vez de a lo mejor limitarnos a utilizar más dosis de epinefrina. Y muchas gracias por su atención. ¿Hay una pregunta, duda? El doctor Marco.